Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Boris Johnson anunció la semana pasada su plan para regular el flujo migratorio hacia el Reino Unido tras el Brexit. Era este un punto muy importante. Recordemos que uno de los temas estrella de los que más se habló durante el referéndum del año 2016 fue este mismo, la inmigración hacia el Reino Unido proveniente pues no solo de la Unión Europea, sino también de otras partes del mundo. El nuevo sistema, que todavía no está aprobado, pero sí está propuesto, que ha diseñado el gobierno británico, más concretamente el Departamento de Interior del gobierno, es de inspiración australiana y está basado en una serie de requisitos a través de los cuales se obtienen puntos. De este modo, las personas que deseen trabajar en el país pues deberán alcanzar un total de 70 puntos de una tabla que contempla pues varias cosas. El dominio, por ejemplo, de la lengua inglesa, que tiene que ser alto, el salario que vayan a ganar, solo se puede aplicar para poderse quedar en el Reino Unido si tienes un salario alto por encima de los 33.000 euros. Va a haber algunas excepciones para ciertas profesiones, pero ese será el punto de corte. Por debajo de los 33.000 euros, que ni se hagan ilusiones en trabajar en el Reino Unido, necesitarán también un patrocinio por parte de una empresa, darán puntos los títulos universitarios, doctorados, másteres, etc. Bien, a partir de 2021, que es cuando entrará en vigor este nuevo sistema australiano-británico, nadie podrá establecerse y trabajar en ese país si no alcanza esos 70 puntos y lo supera. Bueno, con 70 puntos en principio ya se podría quedar, lo que pone en un aprieto a ciertos sectores de la economía británica, como la enfermería, por ejemplo, la ingeniería, también la agricultura, que son todos muy intensivos en mano de obra foránea, especialmente la proveniente del continente europeo. El plan, salido, como ya he dicho, del corazón mismo del gabinete de Boris Johnson, viene concretamente del gabinete de su ministra de Interior, como ya he comentado, de Priti Patel, que es una brexiter de la línea más dura. Brexiter, además, esta mujer es de toda su vida, desde que tenía 18 o 19 años. Este plan no ha sido aprobado, pero hará que salten chispas en las negociaciones con la Unión Europea. Uno de los factores que condujeron al referéndum del Brexit en 2016 fue el tema migratorio. Lo recordamos perfectamente porque además fue hace poquito tiempo, fue hace solo 4 años. La campaña del Leave, del abandonar la Unión Europea, se concentró muchísimo en el tema de los inmigrantes. Había sucedido además poco antes, un año antes, menos de un año, la campaña fue en la primavera de 2016 y la crisis de los refugiados, de los refugiados sirios en el este de Europa, en el este y en el centro de Europa, fue en el verano del año 2015, por lo tanto la cosa se percibía bastante cercana. Teníamos todos en la retina las imágenes de los refugiados corriendo por Panonia, por el valle del Danubio. Acordaros, los austriacos tratando de cerrar la frontera infructuosamente, los alemanes viendo a ver cómo colocaban a 1 millón de personas dentro de su propio país. Bien, todo esto impactó muchísimo a la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, y estaba bastante fresco. De ahí que cuando se pusieron a debatir sobre el tema del Brexit fuera uno de los temas estrella. De haberse celebrado hoy, en 2020, se hablaría indiscutiblemente de inmigración, pero no de la manera tan apasionada como se habló en aquel entonces, en 2016. Bien, tenían, aparte de toda esta historia de la crisis de los refugiados de 2015, tenían ya y lo siguen teniendo el país lleno de inmigrantes. Hay muchísimos en el Reino Unido, aunque en comparación con la población hay los mismos que en España. Es decir, cuando se habla de que el Reino Unido no hay más que inmigrantes, hay un poquito más. Su tasa de inmigración con relación a los habitantes nativos es muy parecida a la de España. Así que hay muchos, pero es que en España también hay muchos y no estamos continuamente quejándonos de eso. Lo digo para que los ingleses lo escuchen, que no lo van a escuchar porque apenas hablan castellano. Pero de cualquier manera, el hecho es que los que estaban a favor del Brexit venían a decir algo así como que tenían todo lleno de inmigrantes y aquello era un problemón, y la culpa, por supuesto, era de la Unión Europea, que había abierto sus fronteras y, claro, una vez habían entrado en uno de los países, en Hungría o en Austria o en Alemania, pues a partir de ahí ya podían ir a cualquiera, en virtud de la libertad de circulación dentro de las fronteras de la Unión Europea. Había, por lo tanto, y estoy siguiendo el guión que planteó esta gente, los de la campaña del Leave, había que recuperar el control, el take back control de las fronteras y de la inmigración. Lo cierto es que el Reino Unido
no entró nunca en la zona Schengen. Es decir, tenía que respetar la libertad de circulación de personas, pero de una manera peculiar. Para los que no lo sepan, en la Unión Europea hay países, la mayor parte están dentro de la llamada zona Schengen, uno puede cruzar de un país a otro sin problemas, no hay puestos fronterizos, uno se entera de que ha cambiado de país, pues porque cambia el idioma de las señales y poquito más. A poco que, bueno, y en muchos casos si cruzas, por ejemplo, de Austria a Alemania, ni cambia el idioma de las señales porque es el alemán. Pero bueno, el hecho es que en la mayor parte de Europa impera un sistema de apertura total y en las zonas que están fuera de Schengen se puede pasar, pero tienes que cruzar un control. Ese era el caso del Reino Unido, que como es una isla, bueno, pues nada más se puede llegar o en tren a través del Eurotúnel, o en barco por el Canal de la Mancha, o directamente en avión. Pero de cualquiera de las maneras había que pasar un control. No un control aduanero, pero sí un control de documentación. No era pasaporte, con el documento nacional de identidad bastaba y sigue bastando. Es decir, si vais hoy a Londres, con el DNI podréis entrar sin ningún problema y cruzar el control de pasaportes del aeropuerto de Heathrow sin que os pongan más pegas, porque aunque han salido de la Unión Europea, no han salido del todo. Es decir, que los ciudadanos europeos podían entrar sin problemas en el Reino Unido, sin que les pusiesen, y además no solo entrar, sino además quedarse allí todo el tiempo que quisiesen. Pero el control había que pasarlo y hay que pasarlo. Por lo demás, entrar en la Unión Europea, como bien sabemos, no es fácil, o mejor dicho, como bien saben los que pretenden entrar en la Unión Europea y pretenden entrar con idea de quedarse aquí a vivir y a trabajar. Al menos si se pretende hacer legalmente. Si fuese fácil hacerlo legalmente, pues no habría pateras, no habría gente intentando entrar por el Mediterráneo y a través de buques nodriza que traen gente de todas las partes del mundo, etcétera. Es decir, si fuese sencillo, tal y como esta gente de la campaña del Brexit afirmaba, que era poco menos que un coladero en la frontera, pues no habría inmigrantes ilegales, ni habría presión en las fronteras, pero no es así, requiere papeleo, no hay facilidad o no hay muchas facilidades para poderse quedar, es decir, las fronteras europeas están muy lejos de estar abiertas, como bien saben todos aquellos que pretenden entrar. No hay más que acercarse a donde hace, por ejemplo, Europa frontera con África, que es en Ceuta y en Melilla, que es suelo español, pues ver las vallas que separan los dos países. Son de un montón de metros de altura, están vigiladas con cámaras, etcétera, patrullas de la Guardia Civil. Bien, esa es una frontera exterior de la Unión Europea que a los españoles nos pilla muy cerca. Bueno, nos pilla en la misma puerta de casa. Y los que están al otro lado pues no lo tienen sencillo. De ahí que de vez en cuando pues tengan que organizarse y hacer saltos de la valla. La Guardia Civil les anda persiguiendo, etcétera. Vamos, que no es un colador. Otra cosa es, otro debate distinto, sería si realmente cuántos inmigrantes necesitamos, la manera en la que puedan encontrar un empleo e integrarse en las sociedades europeas, etcétera. Pero ese es un debate aparte. Los que vienen diciendo, como estos del Brexit, que era fácil, básicamente hacen propaganda. No es en absoluto fácil, como no es tampoco fácil entrar en los Estados Unidos o en Canadá o en la propia Australia. Es decir, que esta era una de las mentiras del referéndum del Brexit, pero supieron aprovecharla muy bien. Es decir, les venían a decir que si un ilegal que entraba por Italia, como Pedro por su casa, pues podía llegar tranquilamente hasta el Reino Unido sin que nadie le importunase. No tenía más que, bueno, pues cruzar desde Italia hasta Francia, hasta el Canal de la Mancha, y ahí tomar un barco tranquilamente y entrar en el Reino Unido. A ver, en los puntos de entrada de la isla, en Dover, por ejemplo, pues había un control. Es decir, que hasta un inmigrante que había entrado ilegalmente en Italia, si lo que quería era llegar a Inglaterra, lo tenía más complicado, porque tenía la entrada a Inglaterra que pasar un control. Se daba además la circunstancia de que los inmigrantes extracomunitarios en el Reino Unido en su mayor parte ni siquiera habían pasado por el continente europeo. Y esto no hay más que irse a los números. Esos inmigrantes habían llegado desde otras partes del mundo, pero directamente al Reino Unido. La mayor comunidad de inmigrantes, hoy por hoy hoy desde hace muchísimos años, en el Reino Unido es los inmigrantes indios, que son aproximadamente unos 800, 900.000. Luego vienen los pakistaníes, que son algo más de 500.000. Luego Bangladesh, 230.000. Y Nigeria, 220.000. Estos son datos de hace 3 años. Supongo que rondarán más o menos el mismo número. Estoy hablando de los nacidos. Luego, por supuesto, tanto en el Reino Unido como en toda Europa pues encontramos gente que sus padres nacieron fuera y ellos ya tienen la nacionalidad. Estamos hablando de los que han nacido fuera. Pero bueno, estos que provenían de los antiguos dominios del Imperio Británico pues parecían no molestarles demasiado, los que venían de Nigeria o de la India o de Bangladesh. Lo que les molestaba
y mucho, eran los polacos. Los polacos son una comunidad muy numerosa en el Reino Unido desde hace muchos años. La última ola de polacos hacia el Reino Unido se produjo los últimos 20-25 años, pero siempre hubo muchos polacos en el Reino Unido. Desde tiempos de antes de la Segunda Guerra Mundial ya había polacos. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos más porque el país traicionó a Polonia y entonces el gobierno británico tuvo que vérselas como daba cabida a toda esa población que no podía volver a Polonia por miedo al nuevo gobierno comunista y que se tenía que quedar en el Reino Unido. Por lo tanto, la presencia de polacos allí es antigua, no es una cosa que acaben de llegar, ni muchísimo menos. Bien, pues a estos polacos los acusaban de estar poco cualificados, de bajar los salarios, como cobraban menos. Bueno, pues luego resultaba que el trabajador británico también aspiraba a un salario inferior por culpa de los polacos. Les acusaban también de saturar el NHS, el Servicio Nacional de Salud, de abusar muchísimo de las ayudas públicas, etcétera. Vamos, el combo habitual contra ciertas comunidades de inmigrantes. Esto no solo se da en el Reino Unido, sino que se da en todos los países de Europa y también, por supuesto, en los Estados Unidos. La comunidad polaca en el Reino Unido es muy grande. Cualquiera que vaya, aunque sea ocasionalmente por ahí, pues lo ve. Ven mucho nombre polaco en tiendas, en restaurantes, etcétera. Hay productos polacos en las tiendas, es una cosa bastante común. Productos polacos, estoy hablando de comida, por ejemplo. Lo que pasa es que, pasan desapercibidos porque los polacos de aspecto no son muy diferentes a los ingleses, de hecho son prácticamente iguales, por lo tanto, pues no es como los inmigrantes llegados de Pakistán, que a la vista está que no son oriundos del Reino Unido. Pero bueno, hay de todo en esta comunidad, estamos hablando de casi 1 millón de personas. Hay polacos muy cualificados, hay polacos que no tienen cualificación, están además repartidos por todo el país, no es que estén concentrados en Londres o en Leeds o en Sheffield, no, se pueden encontrar polacos desde las costas del sur, desde Cornualles hasta Escocia, en todo el país. Luego además es una comunidad muy variada en cuanto a intereses, no están especializados en una sola cosa, trabajan yo creo que en todos los sectores hay polacos. Hay polacos en la banca, hay polacos en la agricultura, en la enseñanza, en el comercio, por supuesto, en prácticamente todo, en la medicina. Es una gente que se integra con facilidad y que no presenta problemas de convivencia, porque a fin de cuentas la cultura polaca y la cultura británica pues son parecidas, no nos vamos a engañar. Son dos países relativamente cercanos de cultura europea con unos hábitos y costumbres muy similares, como nos sucede a todos los europeos. Bien, algo similar sucede con el resto de inmigrantes comunitarios. No son tantos como los polacos, pero sí son bastantes. Ya sean alemanes, por ejemplo, hay más de 300.000 alemanes viviendo en el Reino Unido, italianos hay 150.000, franceses hay otros 150.000, españoles hay casi 100.000. Todos estos inmigrantes, llegados unos hace 30 o 40 años y otros hace solo 2, pues suelen integrarse bien, todos aprenden inglés y además, y esto es importante, suelen por lo general echar raíces profundas dentro del país. El Reino Unido, por supuesto, necesita a estos inmigrantes comunitarios. Más de un tercio, de hecho, de los médicos, de los farmacéuticos y de los dentistas británicos son extranjeros, son nacidos en el extranjero, y la mayor parte de médicos, farmacéuticos y dentistas son nacidos en la Unión Europea. Y aproximadamente entre un 20 y un 25% de las enfermeras que trabajan en las clínicas, en los hospitales británicos, también provienen de los países comunitarios. Hay muchísimas enfermeras españolas, como bien sabemos, que trabajan allí. Algunas acaban de llegar y otras llevan un montón de años. Unas duran solo 2 o 3 años y otras, pues, qué sé yo, se quedan allí, se casan y ya se quedan a vivir para el resto de su vida. No se conoce ni un solo problema que hayan dado las enfermeras españolas o portuguesas o francesas dentro del Reino Unido, como no se conoce ninguno que hayan dado otros profesionales británicos que se establecen en España o en Italia o en Francia. Principio, pues se integran bastante bien, por lo que decía, porque nuestras culturas son todas muy similares. En ciertas industrias, y esto es un dato que me encontré y que me llamó la atención, como la del procesamiento de carne, el porcentaje de comunitarios es altísimo, es del 70%, dentro de la industria de procesamiento de carne. Provienen solo de la Unión Europea. Los comunitarios, por lo demás, pues son omnipresentes en universidades. Oxford, Cambridge, están llenos de franceses, de holandeses, de suecos, de españoles, que trabajan como investigadores, que otras veces son estudiantes, que tienen becas de doctorado, etc.
Y es bastante común. Bueno, pasear por Cambridge o por Oxford uno puede escuchar todas las lenguas de la Unión Europea en un paseo por la ciudad o sentarse a tomar un café en una terraza. Y por supuesto también hay mucha presencia de comunitarios en otros sectores, como por ejemplo el sector financiero. La City de Londres está llena de trabajadores llegados de Alemania, de Francia, de España también. El sector turístico está lleno de extranjeros. Bueno, eso sucede en prácticamente todos los países por el tema de los idiomas. El sector hotelero también está lleno de extranjeros comunitarios, estoy hablando. La creciente contribución de los inmigrantes a la economía británica se ha producido a pesar de las sucesivas políticas de los gobiernos británicos, no gracias a ellas. Es decir, no es que el gobierno británico hasta Boris Johnson se lo haya estado poniendo fácil y ahora Boris Johnson se lo vaya a poner difícil. No, en absoluto, todos se lo han puesto más o menos difícil. Cualquier extranjero extracomunitario, estoy hablando, sabe lo enrevesado y difícil que es legalizar su situación en el Reino Unido. Un mexicano o un ruso, cualquier hispanoamericano, vamos, que quiera quedarse por la circunstancia que sea a vivir en el Reino Unido, que haya encontrado un trabajo allí, le estén y tenga un contrato, etcétera, sabe que es un dolor de tripa. El país tiene un sistema de inmigración especialmente disfuncional, que es lento, es costoso, es tremendamente rígido, hiperburocratizado. Hasta ahora, esa rigidez en el sistema de inmigración para los de fuera de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, ese tsunami burocrático que padecían los que pedían un visado de residencia, pues estaba parcialmente aliviado por la flexibilidad que se daba a los comunitarios. El gobierno británico le gustase o no le gustase, pero tenía que aceptarlo porque había suscrito ese compromiso, tenía que respetar la libre circulación de personas. Y no podía poner muchos impedimentos. Podía, eso sí, pedirte el DNI en la frontera, pero nada más. Si eras un ciudadano comunitario, no podía impedir que te quedases allá a vivir, a trabajar. Es decir, que un alemán llegaba, buscaba un trabajo, o se ponía por su cuenta y se empadronaba en su ciudad de residencia o en su condado sin que nadie se lo pudiese impedir. Esto era realmente cómodo porque había ampliado muchísimo, sobre todo para ciertos oficios, las perspectivas laborales de mucha gente. Decía, bueno, pues si no encuentro aquí, pues me iré a Londres, que es una ciudad que siempre ha tenido mucha actividad económica. Y allí, pues en principio, hablando mi idioma, por ejemplo, el alemán, el francés o el español, y además con mi título universitario, pues no lo voy a tener difícil, o directamente me voy a montar una empresa allí, teniendo en cuenta que el entorno empresarial británico es especialmente dinámico. Los inmigrantes comunitarios eran, de hecho, algo así como el premio gordo para la hacienda británica. Era gente cualificada, es gente cualificada, que no presenta problemas de convivencia y además con un colchón financiero, porque es gente que viene de países ricos. Es decir, la mayor parte de españoles, de franceses, de alemanes que va a vivir al Reino Unido, si tienen algún problema económico, pues le piden ayuda a su familia. Y la familia se la presta de mil amores, por no hablar de que siempre se pueden volver. Es decir, si no me han salido bien las cosas, pues me vuelvo tranquilamente a Viena y ya lo intentaré más tarde. Está todo cerca, a fin de cuentas. No es gente que se va a quedar allí porque sabe que a la vuelta lo que tiene es la miseria más absoluta, en absoluto, de ninguna manera. No es un emigrante, no es como el hondureño que emigra a los Estados Unidos. Es decir, la gente que llegaban y se ponían a trabajar y a pagar impuestos sin que el Estado hubiese tenido que invertir en ello ni un penique. Es decir, que aportan mucho más de lo que se llevan. Llegaban ya educados. Un tipo que llega con 30 años a una ciudad, con una carrera universitaria, o bueno, con 25 recién terminada, que va a ser su primer empleo, este tipo es el premio gordo, no has tenido que gastar nada en él. Y desde el primer momento se va a poner a producir y a pagar impuestos. El nuevo sistema de puntos acaba con esto de cuajo, del sistema de Johnson. Desde Whitehall arguyen que es como el australiano, que llevan años aplicándose y que además lo aplican con mucho éxito. En concreto, el sistema actual de puntos australianos se adoptó en los años 70 y desde entonces ha venido funcionando. No es un mal sistema, ojo, cuando los inmigrantes que llaman a tu puerta vienen de lejos, su cultura es muy diferente a la tuya y su cualificación es baja. Entonces, para evitar que se te llene el país de gente con muy poca cualificación que luego no encuentra empleo y lo que te ocasiona es problemas, pues lo de los puntos puede ser una política más o menos sensata. Pero es que este no es el caso del Reino Unido, que tiene más de 3 millones de inmigrantes comunitarios dentro y 1 millón de nacionales, de británicos, viviendo en la Unión Europea.
En Australia, por ejemplo, el sistema de puntos no se aplica a los neozelandeses. Esto es algo que por supuesto, el gobierno británico se ha cuidado muy mucho de decirlo. Los neozelandeses disfrutan de un visado especial. Son el único país que lo tiene. Están cercanos, los neozelandeses son cercanos geográfica y culturalmente a los australianos, son prácticamente la misma cosa. Bueno, pues el resultado es que hay más de 500.000 de neozelandeses viviendo en Australia. 500.000 puede parecer poco, pero es que Nueva Zelanda tiene 4,5 millones de habitantes. Luego el 12% de los neozelandeses, de los tipos con pasaporte neozelandés, vive en Australia. El plan de Johnson y de su ministra de Interior, que se llama Priti Patel, no contempla un visado especial para los europeos. Curiosamente, Patel es hija de inmigrantes indios. El nombre, como veis, no es muy británico. De unos inmigrantes indios que antes de llegar al Reino Unido, allá por los años 60, esta mujer tiene 40 y tantos años, ella ya nació en Londres, pues estos pasaron antes por Uganda hasta que Idi Amin expulsó a los asiáticos y ya pues se reubicaron en Londres, al norte de Londres. Es decir, que la familia Patel sabe mucho de emigrar. Con el plan que ha puesto en marcha su hija, o que ha ideado su hija por lo menos, no hubiesen podido entrar en el Reino Unido, porque eran simples tenderos sus padres. Carecían de formación universitaria cuando llegaron a Inglaterra y lo que hicieron fue poner un kiosco de prensa, que luego, pues como era gente trabajadora y responsable, pues les fue bien y pudieron enviar a su hija a estudiar económicas a la universidad e incluso hacerse un posgrado. La economía británica, como la de cualquier país del mundo, pero de economías prósperas y dinámicas como la británica más que muchas otras, demanda muchísima mano de obra cualificada, que trabaja por cuenta ajena, pero también mano de obra de baja cualificación. Y esa, es una mano de obra que en el Reino Unido hay trabajos que no quieren hacer los británicos. Es un lugar donde el Reino Unido tiene un desempleo muy bajo, es de solo el 4%, y los británicos no parecen por la labor de desempeñar ciertos empleos, como por ejemplo empleos agrícolas, cuidados, etc. Pero también necesita autónomos y emprendedores, que cuando llegan pues no tienen contrato, tan solo pues quizá unos pequeños ahorros y muchas ganas de trabajar y una gran idea. Londres se ha beneficiado mucho de este tipo de inmigrante emprendedor. Está dispuesto a empezar desde cero. Hay miles de alemanes, italianos, franceses que llegaron con una buena idea a Londres o cualquier ciudad británica, atraídos por eso mismo, por una economía dinámica y un gran mercado. Todo esto se acaba desde el año próximo. Es decir, que bajo la apariencia de crear un sistema de inmigración que busca atraer a los extranjeros más brillantes, lo que sucede en realidad es que se está alejando a los trabajadores más laboriosos y emprendedores. De llevarse a cabo, evidentemente tendrá consecuencias, a largo y a corto plazo. Y también para los propios británicos, los que se establecen en la Unión Europea, quienes podrían empezar a exigirles, por ejemplo, que tengan un alto nivel de francés, o de alemán, o de español, o de esloveno. Con un país que funciona, una economía saneada, sin desempleo y abierta al mundo, yo sinceramente lo digo, no le veo mucho sentido a este cerrojazo. El Reino Unido tiene problemas, eso sin duda, pero no creo que entre ellos figure la inmigración de trabajadores que provienen de la Unión Europea. Vamos con una buena podemoticia. Ahora que están en el poder, los de Podemos pues nos han vuelto a regalarnos perlitas. Llevaba mucho tiempo sin traer Podenoticias. Bueno, pues esta nos la trae Javier. En donde una candidata de Podemos afirma que el Islam es feminista e inventó la seguridad social. Esta es de una chica que se llama Nora Baños, que no solamente es feminista y musulmana, sino que también es transexual y afirma que el Islam en el Corán y por Mahoma dio varios derechos a las mujeres, incluyendo que hace 1500 años las mujeres votan, según ella, pero me hace mucha gracia.
Bueno, no sé cómo se me había escapado esta, me la has descubierto, Javier, es maravilloso, es una sandez detrás de la otra. A ver, esto no es un micro que se haya quedado abierto y le han pillado, no, no. Y la otra, pues, con el micro cerrado y sin darse cuenta que la están grabando, pues suelta una sarta de tonterías, ¿no? En absoluto, esto lo dice en una entrevista en la radio. Os pongo el audio para que veáis que ni Javier ni yo os engañamos. A las mujeres, a los hombres, acabando con la esclavitud. Principal derecho que dio, la seguridad social. Segundo derecho que dio, el derecho al voto. ¿Hace cuántos años que en España o en Londres tenemos derecho al voto? Islam hace 1500 años que las mujeres tenemos derecho al voto. Y como estas, muchísimas cosas. Una seguridad a las mujeres. La seguridad social islámica dice que si una mujer se queda embarazada y quiere cuidar de su hijo durante el proceso de lactancia, tiene derecho a cobrar un sueldo a jornada completa y solo trabajar media jornada para poder mantener a sus hijos. ¿Dónde se habla de esto en esta sociedad en la que vivimos hoy en un pensamiento puramente eurocéntrico? Entonces, bueno, es algo tan delirante que hasta Lucía Echevarría, una escritora, una novelista, famosa por apoyar a Podemos habitualmente, se ha visto en la obligación de llevarle la contraria a esta buena mujer. A ver, están empezando a aflorar algunas contradicciones en el seno de la extrema izquierda, porque claro, no hay nada más irracional que el discurso identitario. Hace unos días tuvieron un conflicto, bastante gordo, por cierto, en Izquierda Unida, entre las del Partido Feminista y las dirigentes de la coalición de Izquierda Unida. Bien, pues esto es lo que nos cuenta Isabel. Hola, Fernando. A ver, quería comentar sobre el tema de la expulsión del Partido Feminista de Izquierda Unida. Y es que, claro, el feminismo radical, tal y como ha derivado hoy en día, pues es muy complicado que pueda acoger ciertas realidades, ¿no?, que se salen de la dicotomía hombre-mujer. Por ejemplo, pues eso, la realidad de las personas transexuales o otras realidades, ¿no?, como pues mujeres que se sienten más hombres o hombres que se sienten más mujeres, en qué medida se les puede aplicar ciertas leyes que están hechas desde el género. Y por otro lado también quería comentar, porque esto es algo que a mí me choca mucho, el tema de que el feminismo radical acoge la teoría de la tabula rasa como una certeza, cuando es algo que está ya científicamente demostrado que eso no es así. Y el feminismo radical lo aguanta como quien aguanta que la tierra es plana, vamos. Y mi pregunta para ti, Fernando, es si crees que esta corriente ultrafeminista radical va a seguir en la línea, o que si, como estamos viendo, por sus propias inconsistencias va a ir menguando, o si piensas que esto se va a mantener en el tiempo, porque vamos, está generando también una serie de desigualdades y un conflicto social pues bastante importante. Pues nada, estas son mis reflexiones y nada, y un saludo y muchas gracias por tu programa, aprendemos muchísimo contigo, un saludo. Este choque de trenes se veía venir desde hace tiempo, porque con la teoría queer en la mano cualquiera puede ser mujer, por lo que si legislas para favorecer a las mujeres te encuentras con que a los hombres pues les es muy sencillo escapar a la discriminación declarándose mujeres, sin más, es una cuestión puramente declarativa. La ley de violencia de género, por ejemplo. Esta se aplica solo en el caso de una agresión del hombre a la mujer. Así que si un desgraciado que agrede a su mujer ha tomado antes la precaución de cambiarse el sexo en el registro, sin necesidad de practicar ningún cambio en sus genitales, pues ya a ese tipo no se le podrá aplicar la ley. O incluso un violador que figura en el DNI como mujer sería enviado a una cárcel de mujeres. Esto, de hecho, ya sucedió no en España, pero sí en otros países. Si mañana, por ejemplo, deciden que las mujeres pagan, no sé, un 10% menos de IRPF. Bueno, en ese momento, pues que España se queda sin hombres en 6 meses. A ver, los seguiría habiendo, pero en el DNI de todos ellos figuraría que son mujeres. La postura de la feminista que busca la ventaja es malvada, pero es racional. Es bueno, queremos ventajas, queremos privilegios, pero hay una barrera de entrada importante para ser mujer. Tienes que tener unos atributos físicos. Bien, la de las otras, pues no es directamente irracional. Lo que ya no te puedo decir, Isabel, es cuánto va a durar esto. Supongo que cederá con el tiempo, pero vamos, creo que aún les queda cuerda. Bien, seguimos con Miguel, que nos habla de las incoherencias fiscales del gobierno Sánchez. Buenos días, Fernando.
Estaba escuchando estos días en tu programa precisamente el tema de los impuestos en Madrid, que el gobierno socialista parece que quiere subir y la propia presidenta no está muy de acuerdo. Y eso lo contrastaba con el tema del País Vasco, donde parece ser que las pensiones van a pasar a llevarlas el PNV, bueno, el PNV, el gobierno vasco. Ellos dicen que, por supuesto, van a subir las pensiones. Muchos piensan que se va a romper la solidaridad en España, en concreto con un tema tan delicado. Pero, en fin, veo cierta incoherencia, ¿no?, en el PSOE, ¿no?, otra más, ¿no?, entre exigir subir los impuestos en el resto de España y dar al País Vasco, al gobierno vasco, pues todo tipo de facilidades, ¿no? No sé cuál es tu opinión, no sé, yo tampoco sabría decírtelo, pero en fin, no, parece como que va a encontrar esa unidad, ¿no?, esa solidaridad entre los españoles, ¿no? Muchas gracias, Fernando, y enhorabuena por tus programas. Bueno, el sanchismo es muy líquido, se adapta, es be water, my friend, eso que decía Bruce Lee, ¿no? Pues se adapta a las necesidades puntuales del propio Sánchez. Así pues, puede ser centralista con estos, federalista con aquellos y casi independentista con los demás allá. Su objetivo, creo que esto lo sabemos todos, es amarrarse al poder a cualquier coste y ya está. Es decir, que si dependiese de que él estuviese en el poder, qué sé yo, de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues diría que los impuestos de Madrid son fantásticos y bla, bla, bla. Pero claro, depende del PNV, así que a eso es lo que le pidan. La política es muy cortoplacista, es natural. Pero es que lo de Sánchez es un cortoplacismo extremo, como yo no había visto nunca. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Francisco, que vuelve sobre el tema este de ayer, de incluir en el Código Penal las mentiras durante las campañas electorales. Bueno, Fernando, sobre incluir la tipificación de la mentira en el programa, en la campaña electoral, no es cierto que haga falta un juez. La publicidad engañosa está penada por ley. Si tú compras un producto y te entregan otro, está penada por ley. ¿Por qué no se hace lo mismo con los programas electorales? Al menos con un programa de mínimos. Venga, un saludo y muchas gracias. Pero es que, Francisco, los políticos no hacen publicidad ni venden producto alguno. Lo suyo es parloteo vacío, de charlatán de feria. Lo suyo tiene más que ver con los chamanes de una tribu que con los honrados publicistas. Y la charlatanería, pues a ver, nos puede parecer irritante, y lo es, pero no puedes meter a los charlatanes en la cárcel, porque es que no habría cárceles suficientes y además pues sería en todo caso ni siquiera un delito, una falta. ¿Qué es un charlatán? Bueno, por no hablar de que la charlatanería es opinable, ¿eh? A los tipos que están viendo a los brujos estos por televisión, que son unos charlatanes, pues les parece gente la mar de coherente y que dicen cosas muy interesantes. Así que yo lo veo, como os decía ayer, lo veo bastante difícil, porque lo suyo no es publicidad, ni lo rigen las normas, ni por supuesto la legislación de la publicidad. Muy bien, pues ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de las primarias estadounidenses y más concretamente de Bernie Sanders. Se van sucediendo las votaciones en el seno del Partido Demócrata y se van perfilando los candidatos con opciones y los encunetados. Bernie se va afianzando como uno de los finalistas, para alegría de Donaldo, que siempre preferirá a otro desmesurado como él antes que a alguien sosegado, comedido y ponderado, y para inquietud del Partido Demócrata, no por ver a Bernie perdedor ante Donaldo, sino por verle como alguien que no es de su club de gestores del poder con anécdotas ideológicas. En todo caso, aún queda un mundo hasta confirmar que Bernie representa a la corriente mayoritaria de los demócratas proactivos. Y aún queda otro mundo todavía mayor hasta confirmar que es una opción solvente entre los votantes medios estadounidenses. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy, queridos amigos. Con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.